los conceptos de carga, poscarga, contractilidad, su influencia sobre el gasto cardíaco, ¿sí? Y detallar los mecanismos de regulación del bombeo cardíaco, incluyendo el mecanismo de Frank-Starling, y vamos a hablar un poquito de control nervioso simpático y parasimpático del músculo cardíaco, ¿sí? Estamos recapitulando lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, para poder ver gasto cardíaco, ¿sí? Arranquemos acá. El gasto cardíaco, ¿qué hemos dicho? ¿Qué era el gasto cardíaco? ¿Quién puede recordar qué es el gasto cardíaco? Es diferente a lo del ciclo cardíaco, ¿verdad? El ciclo cardíaco era ¿qué cosa? Los eventos o fenómenos cardíacos que ocurrían de un latido a otro, ¿verdad? Entre latido y latido. Incluía la diástole ventricular y la sístole, ¿sí? Hoy nos toca ver gasto cardíaco. Y gasto cardíaco, para poderlo recordar y poder retomar el tema, primero lo vamos a definir. Y el gasto cardíaco se define como la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta y por tanto hacia la circulación sistémica en cada minuto, ¿sí? ¿Y qué habíamos dicho? ¿Cómo se calculaba el gasto cardíaco? Porque tiene una fórmula, ¿no es cierto? ¿A qué era igual? El gasto cardíaco era igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, que es el número de veces que se contrae el corazón, ¿sí? En un minuto, la frecuencia cardíaca. Y esta fórmula nos determinaba el gasto cardíaco. Ahora bien, recordemos, ¿cuál era el volumen sistólico? ¿Quién me puede decir? Eso lo hemos visto ayer, ¿no? Recuerdan que hemos descrito todos los fenómenos del ciclo cardíaco, todos los eventos que ocurrían entre un latido y el otro, y habíamos dicho que al final habíamos descrito los volúmenes, el volumen telediastólico, que correspondía a ¿cuánto? Habíamos hablado del volumen telediastólico, del volumen sistólico, ¿sí? ¿A cuánto equivalía el volumen telediastólico? El volumen que está al final de la diástole ventricular, al final de la relajación, cuando el ventrículo está lleno de sangre. ¿Cuánto era de volumen? 110 a 120. 110 a 120 metros. Perfecto. Ese es el volumen telediastólico, ¿no es cierto? Bien, excelente. Ahora, ¿qué es el volumen sistólico? Recuerdan que era ese volumen que el corazón inyectaba, ¿sí?, durante la sístole ventricular y que aproximadamente era de ¿cuántos ml? 70. Recuerden que no se expulsaba todo, ¿no es cierto? ¿De cuánto? De 70. De 70 ml. Ese es el volumen sistólico, ¿sí? Ese es el volumen sistólico. Ahora, entonces ya sabemos cómo vamos a determinar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca, que es el número de veces que se contrae el corazón en un minuto, y que lo normal es de 70 a 100 latidos por minuto, ¿sí? Si nosotros hacemos ese cálculo, vamos a poder determinar el gasto cardíaco. ¿Bien? Ahora, ¿por qué era importante el gasto cardíaco? Porque el gasto cardíaco es un indicador clave de la función cardíaca, ¿sí? Y además, por tanto, nos determina, el gasto cardíaco determina la perfusión tisular, es decir, la perfusión sanguínea de todos los tejidos del organismo, ¿sí? Bien, ahora veamos cómo se regula el gasto cardíaco, ¿bien? Y el gasto cardíaco se encuentra regulado por lo que sería la frecuencia cardíaca, ¿sí?, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca a su vez, ¿sí? A su vez, ¿qué otras cosas pueden alterar la frecuencia cardíaca? El sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y por tanto las hormonas, vamos a hablar de adrenalina, ¿sí?, que regulan la frecuencia
nosotros estamos, por ejemplo, bajo estrés, ¿sí? O cuando estamos con fiebre, ¿sí? Si aumentaba la frecuencia cardíaca, aumentaba el gasto cardíaco, ¿cierto? Bien, ahora, volumen sistólico. Volumen sistólico, hemos dicho que es esa cantidad de sangre que expulsa el ventrículo durante la sístole ventricular y que aproximadamente es de 70 ml, ¿sí? Recuerden que el corazón no bombeaba toda la sangre. De inicio bombeaba aproximadamente 70 ml y quedaba algo de entre 40 a 50 ml para posteriormente, en una fase más lenta, poder eyectarse del corazón, ¿sí? Ahora, nosotros vamos a desglosar en la siguiente diapositiva a qué hacer referencia a la precarga, qué significa la contractilidad y la poscarga. No olvidemos que estos parámetros regulan el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el valor normal del gasto cardíaco en un adulto en reposo? Y habíamos dicho que aproximadamente el gasto cardíaco en reposo en un adulto es de 5 litros. ¿Qué quiere decir? Son 5 litros los que expulsa el corazón, el ventrículo hacia la circulación sistémica en un minuto, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, si el volumen sistólico es un parámetro que regula el gasto cardíaco, ¿qué factores intervienen en el volumen sistólico? En esos 70 ml que el corazón expulsa en cada latido, ¿qué factores alterarán ese volumen? ¿Sí? Y tenemos estos conceptos: precarga, poscarga, ¿sí? Y contractilidad cardíaca. Contractilidad. Veamos qué es la precarga. La precarga es el grado de estiramiento de las fibras miocárdicas al final de la diástole, ¿sí? Es esa fuerza con la que se estira el corazón, la fibra muscular cardíaca, ¿bien? Y cuando hay un mayor estiramiento, es decir, hay un aumento del volumen telediastólico de esos 120 ml, ¿sí? Generalmente resulta en una contracción más fuerte y por lo tanto de mayor volumen sanguíneo, ¿sí? La precarga tiene que ver con el mecanismo de Frank-Starling. Recuerdan que cuanto más se estire la fibra, cuando haya mayor volumen en la cavidad ventricular, mientras más se estira, más fuerza va a tener para el momento de la contracción. Pero ojo, no es que mientras más volumen le demos al corazón, se va a contraer con más fuerza. Tiene un límite, ¿sí? Tiene un límite. ¿Qué quiere decir? Que no le puedo dar al ventrículo 250 ml, no, porque esa fibra ya no va a tener la capacidad para poderse contraer correctamente, ¿sí? Entonces, en el volumen sistólico que determina el gasto cardíaco, ¿sí?, influyen ciertos factores, entre ellos la precarga. ¿Y qué es la precarga? Es esa fuerza, es ese grado de estiramiento que tienen las fibras miocárdicas al final de la diástole, ¿sí? Y que cuando hay un mayor estiramiento, generalmente resulta en una contracción más fuerte y por lo tanto de mayor volumen sanguíneo. En otras palabras, también la precarga se define como la cantidad de sangre que distiende los ventrículos, ¿sí? Esa tensión que se genera en los ventrículos cuando están llenos, eso es la precarga, ¿sí? Ahora, fíjense que esto es como una cadenita. La precarga también está determinada por otros factores. ¿Cuáles? El retorno venoso, la volemia, la contracción auricular, la distensibilidad ventricular. Pero nos enfoquemos solo en uno, ¿sí? El más importante, el que actúa directamente sobre la precarga, el retorno venoso, ¿sí? ¿Y qué significa el retorno venoso? El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha
y que está determinada a su vez por la diferencia de presión entre el sistema arterial y venoso, ¿sí? Además de por la bomba muscular y la bomba respiratoria. Veamos eso más esquemático. ¿Cuánto será? ¿Qué creen? ¿Cuánto es la? ¿Qué creen? ¿Dónde tenemos mayor presión? ¿En las arterias o en las venas? En las arterias. Hagamos una imagen, solamente de manera esquemática, ¿sí? De las arterias. Bien, esta es una arteria, un capilar arterial, y este es un capilar venoso, ¿sí? Queremos ver qué es lo que pasa con el retorno venoso. La presión normalmente a nivel capilar arterial está aproximadamente entre 30 a 40 milímetros de mercurio. Y en el sistema capilar venoso es de aproximadamente 10 a 20 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La sangre tiende a ir de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, ¿sí? Es decir, que la sangre se va a dirigir por diferencia de presiones desde el capilar arterial hacia el capilar venoso, ¿sí? Hacia aquí. Esa es la dirección que toma el volumen sanguíneo. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que generará esta fuerza? ¿Qué imaginan? ¿Qué es lo que genera esta diferencia de presión entre arterias y venas? ¿Quién me puede decir? ¿Ustedes vieron las características que tienen las arterias y las venas? ¿Podría ser su elasticidad para que haya diferencia de presión? Correcto. Uno de los factores elementales que determina que la presión sea mayor a nivel de las arterias del capilar arteriolar en relación al capilar venoso es que las arterias tienen una capa elástica que no tienen las venas, ¿sí? Entonces, la sangre tiende a ir desde los capilares arteriolares hacia los capilares venosos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Gracias a ese mecanismo de elasticidad de las arterias. La sangre va a tender a ir desde toda la circulación sistémica hacia el sistema venoso. ¿Qué creen cuánto de presión tiene la aurícula derecha? ¿Quién se imagina cuánto de presión creen que tiene en la aurícula derecha? ¿Quién me dice? Porque ahí va a estar la respuesta del por qué hay el retorno venoso, ¿sí? Bien, lo vamos a hacer de colores para que nosotros tengamos una idea, ¿sí? Corazón derecho, corazón izquierdo. Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Cuánto de presión hay acá? En milímetros de mercurio. ¿Quién tiene una idea? Un parámetro. Cero. Es el lugar donde no hay presión. ¿Sí? 0 milímetros de mercurio. De 0 a 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué va a hacer la sangre normalmente? ¿Cómo va a ser su flujo? Va a ir de los capilares arteriolares a los capilares venosos, y de los capilares venosos, que ahora vamos a ver cómo retorna la sangre de las venas hacia el corazón, vamos a ver ahora. Pero desde ahí, la sangre fluye hacia la aurícula derecha por diferencia de presiones, ¿sí? Por
A eso es lo que se refiere el retorno venoso. Ahora, algo elemental en el retorno venoso. ¿Dónde creen que tenemos mayor volumen sanguíneo? ¿Dónde estará distribuido el mayor volumen sanguíneo? ¿Qué imaginan? ¿Dónde? Miembros superiores, ¿sí? ¿Dónde se imaginan que tenemos mayor volumen sanguíneo? ¿Perdón? Miembros inferiores. ¿Dónde creen que tenemos del 30 al 40% de volumen sanguíneo? ¿Dónde creen que está distribuido ese volumen? ¿Dónde se imaginan? Miembros inferiores. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La pregunta es, en el sistema venoso los miembros inferiores, ¿y cómo vuelve la sangre si sabemos que las venas, a diferencia de las arterias tienen una capa elástica que empuja la sangre a que vuelva a la aurícula derecha, ¿sí? Empuja la sangre hacia la circulación sistémica y por diferencia de presiones la sangre tiene que volver a la aurícula derecha. Pero ahora, si el 30 al 40% del volumen sanguíneo está en los miembros inferiores y la gran mayoría en el sistema venoso, ¿cómo creen que hace para volver hasta la aurícula derecha si las venas no tienen capacidad de contracción? ¿Sí? ¿Por qué creen? Ya. Perfecto. Perfecto. Vio que ustedes saben, solamente que son tímidos y no dicen. ¿Qué dice acá? ¿Dónde está? El retorno venoso es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha, determinada a su vez por la diferencia de presión entre el sistema arterial y venoso. Número 1, por este mecanismo, ¿sí? Se genera el retorno venoso por esta diferencia de presión. Número 2, ¿qué dice? Por la bomba muscular, lo que está diciendo su compañero Efraín. Resulta que para que la sangre vuelva al corazón, necesita de los músculos. Sin la ayuda del sistema muscular, nosotros tendríamos un retorno venoso muy pobre, ¿sí? Muy limitado, muy escaso. Necesitamos la ayuda de la contracción muscular y por eso el ejercicio físico ayuda a que las personas tengan y sean muy saludables, ¿sí? Porque además que normalmente ya el organismo de por sí, la actividad de la bomba muscular ayuda al retorno venoso. Si nosotros hacemos una actividad física diaria continua, ¿sí? O sea, rutinaria, eso facilita más el funcionamiento del corazón. Y es por esa bomba muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ayuda a que el retorno venoso también vuelva hacia la aurícula derecha? Uno, la diferencia de presión entre las capilares y venas, ¿sí? ¿Qué otra cosa? La bomba muscular. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué se imaginan? Y allá dice bomba muscular y bomba respiratoria, ¿sí? Cuando nosotros respiramos, ¿sí? También generamos diferencia de presión en la cavidad torácica y abdominal, ¿sí? Y eso, aunque no lo crean, genera que la sangre que está volviendo de los miembros inferiores pueda retornar hacia la aurícula derecha, donde tenemos cero de presión. Cero de presión, ¿sí? Entonces, todos esos mecanismos generan a que ese retorno venoso, ¿sí? Lleve esa cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha. Diferencia de presión, número 1, número 2, la bomba muscular, número 3, la bomba respiratoria, ¿sí? Bien, ya sabemos qué es lo que se recarga, ¿sí? Recarga
tensión que se genera en el músculo, esa es la precarga. ¿Y por qué está determinado? Por varios factores, ¿sí? Está determinado principalmente por el retorno venoso, pero además también por la volemia, por la contracción auricular y por la distensibilidad ventricular, ¿sí? ¿Y qué será la volemia? No la vamos a mencionar mucho, pero hemos hablado del retorno venoso, pero ¿qué será la volemia? ¿Quién me dice qué es la volemia? Porque de eso vamos a hablar de médicos todo el tiempo. ¿Qué será la volemia? ¿Quién tiene una idea? Volemia, el volumen sanguíneo, ¿sí? El volumen sanguíneo que se encuentra dentro de los vasos, tanto arteriales y venosos, de nuestra circulación. Ahora, ¿por qué dice ahí que la volemia también determina el retorno venoso? ¿Saben por qué? Porque si la volemia se reduce, ejemplo, un accidente de tránsito y una ruptura hepática, donde la volemia de ser normalmente 5 litros reduce a 2 litros. Eso también va a determinar qué cosa. Un retorno venoso o una precarga, en otras palabras, ¿de qué tipo? ¿Normal o baja? Baja. Entonces, fíjense cómo cada mecanismo actúa sobre otro para influir sobre un factor. Entonces, la precarga está determinada principalmente por el retorno venoso. Y ya el retorno venoso hemos visto que es la cantidad de sangre que regresa a la aurícula derecha y que está determinada a su vez por muchos otros factores, como la diferencia de presión, ¿sí? Como la bomba muscular y la bomba respiratoria. ¿Bien? Precarga. Ahora, ¿qué otro aspecto influye en el gasto cardíaco? Número 1, ya hemos visto la precarga, ¿sí? Primero hemos visto la frecuencia cardíaca que influye en el gasto cardíaco. Número 2, la precarga. Y ahora nos toca ver la poscarga. ¿Qué será la poscarga? La poscarga es la resistencia vascular sistémica, ¿sí? Entonces, fíjense que otro factor que influye en el gasto cardíaco, en ese volumen que circula en el torrente sanguíneo en un minuto, ¿sí? Ese volumen de sangre que el corazón expulsa en un minuto, también actúa otro factor, la poscarga. Y la poscarga es diferente a los factores que hemos hablado hasta ahora, diferente a la precarga, es como lo opuesto, ¿sí? Es la resistencia que el ventrículo debe superar para expulsar la sangre. O sea, si nosotros tenemos que el ventrículo izquierdo, ¿dónde expulsa la sangre? ¿Dónde expulsa la sangre el ventrículo izquierdo? ¿Quién me dice? Hacia la aorta. Perfecto. Y así la vamos a dibujar. Esta es la aorta, ¿sí? Ahora yo les digo, ¿qué pasa? Acá están las válvulas, ¿sí? Sigmoideas. Pero ¿qué pasa si la aorta, en lugar de ser distensible, se vuelve rígida y hace resistencia y no deja que el corazón, que los ventrículos expulsen la sangre? Eso es lo que es la poscarga, ¿sí? Es esa resistencia que el ventrículo tiene que superar para expulsar la sangre. Entonces, fíjense que ahora no es el retorno venoso, no es la precarga lo que va a afectar la función del gasto cardíaco, ¿sí? Sino la poscarga, esa fuerza que se opone a que el corazón normalmente bombee. Si no hay poscarga, el corazón puede bombear a una facilidad única, ¿sí? Y bombear la cantidad de sangre que habíamos hablado, el volumen sistólico, que es de 70 ml en cada latido, ¿sí? Si hay un aumento
corazón pueda expulsar la sangre, se reduce el gasto cardíaco. ¿Y cuáles son algunos de esos ejemplos? Las patologías que producen un aumento de la poscarga son, por ejemplo, la hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se produce una disminución del volumen. La hipertensión genera una disminución del volumen sistólico debido a que el corazón, a que el ventrículo se encuentra con mayor resistencia para expulsar la sangre. El ventrículo quiere expulsar la sangre que le llega y se encuentra con mayor resistencia. Entonces, ¿qué es lo que hace el ventrículo? ¿Qué se imaginan que puede hacer el ventrículo si el ventrículo pobre se esfuerza por expulsar la sangre? ¿Qué creen que le puede pasar? El ventrículo normalmente tiene sus paredes, ¿cierto? Aquí está el músculo, están los filamentos de actina y miosina y son los que normalmente producen la contractilidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa si este músculo se encuentra con resistencia todo el tiempo? Como ocurre en la presión arterial, porque la hipertensión arterial, más aún si es crónica, si el paciente no se controla nunca, ¿sí? ¿Qué creen que le puede pasar a la larga a este pobre músculo que todos los días se esfuerza? ¿Perdón? Se hipertrofia. ¿Sí? El músculo cardíaco, si todo el tiempo se encuentra con alta presión, un aumento de la poscarga, quiere decir con un aumento de la resistencia, se va a ir hipertrofiando, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con el volumen sistólico? ¿Qué creen que va a pasar si este músculo se hace más grueso? ¿Entrará la misma cantidad de volumen sistólico? No, ya no. Va a entrar cada vez menos, ¿sí? Y si el volumen sistólico es menor, ¿qué le pasará al gasto cardíaco? Se va a ver alterado. Recuerden, lo que altera el gasto cardíaco, ¿qué factores lo determinan? La frecuencia cardíaca, la precarga, la poscarga, ¿sí? Entonces, cuando estos elementos, ¿sí?, se alteran, empieza todo un cambio en el funcionamiento normal del corazón. ¿Y qué creen que va a llegar a la larga esto? De inicio puede compensarse, el pobre músculo va a trabajar doble con tal de vencer la resistencia y aumentar el volumen sistólico o mantenerlo por lo menos normal. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Que ya no va a tener un volumen sistólico eficiente y por tanto se va a alterar el gasto cardíaco. ¿Y eso en qué se traduciría? ¿En qué creen que va a llegar? ¿Qué creen que va a ocurrir al final en este músculo cardíaco o en la función de bomba del corazón? ¿Qué creen que le va a pasar? Ya se ha hipertrofiado porque han pasado años de que un paciente no se controla la presión, ¿sí? Se hipertrofia y luego ¿qué creen que le pasa? ¿Se recuperará la hipertrofia? ¿Volverá a su tamaño normal si yo le doy medicamentos? ¿Nada más? No. Va a terminar en una insuficiencia cardíaca porque nosotros necesitamos tener un volumen sistólico determinado para una buena función cardíaca. Y recuerden, el gasto cardíaco, ¿qué nos permitía? ¿Qué nos permitía? Una perfusión tisular óptima, ¿recuerdan? Entonces, si se nos altera el gasto cardíaco, se altera toda la función de perfusión, ¿sí? Y por tanto, entramos, si eso no se corrige, el corazón termina en una insuficiencia cardíaca, ¿bien? Entonces, es elemental saber qué le pasa a la fibra muscular, qué le pasa cuando estos volúmenes dejan de ser los óptimos, dejan de ser los normales, ¿sí? Perfecto. Factores que influyen o que determinan el gasto cardíaco: frecuencia cardíaca, precarga, poscarga, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa también es bueno que mencionemos? La contractilidad. La contractilidad es la capacidad intrínseca del miocardio
Entonces hay varios factores que influyen sobre el gasto cardíaco. Bien, entre ellos la frecuencia cardíaca, ¿sí? La precarga, la poscarga, la contractilidad. ¿Bien? Perfecto. Veamos esto en la siguiente diapositiva. Nosotros habíamos hablado de lo que es en precarga el mecanismo de Frank-Starling. ¿Y qué es este mecanismo? Este mecanismo tiene su nombre gracias a dos fisiólogos, ¿sí? De renombre, ¿bien? Por eso lleva esos nombres, Frank-Starling, son dos apellidos, ¿sí? ¿Y qué explica este mecanismo? Es un principio fundamental, ¿sí?, que describe la relación entre el volumen de llenado ventricular y la fuerza de contracción. Esto en condiciones normales, fisiológicas, ¿sí? Cuando más se estira el músculo cardíaco durante el llenado ventricular, es decir, durante la diástole, ¿sí?, más fuerte será su contracción durante el vaciado, es decir, durante la sístole, ¿sí? Entonces este mecanismo es algo muy fisiológico que ocurre constantemente en nuestra función cardíaca, ¿sí? Y que ocurre en condiciones fisiológicas, ¿sí? Recuerden que hemos dicho que si el corazón, si el músculo ventricular se llenaba demasiado de volumen, estas reglas se rompen, ¿sí? Ya no, el corazón, por más que se llene de volumen, por más volumen que haya, o sea, si el volumen sobrepasa lo que es fisiológico para soportar la tensión a nivel del ventrículo, ¿sí? Si se sobrepasa, no podemos, o sea, se altera la ley de Frank-Starling, ¿sí? Y se altera la contractilidad del corazón, ¿bien? Entonces, este mecanismo es elemental en la función cardíaca, en la función de contracción ventricular, ¿sí?, en condiciones fisiológicas y normales. Bien. Ahora, dudas y preguntas hasta acá de gasto cardíaco, de precarga, de poscarga, de lo que quieran. Porque ahora vamos a pasar a hablar de las válvulas cardíacas. ¿Sí? ¿No dudas? ¿No preguntas? Entonces yo pregunto. ¿Qué se entiende por precarga? Precarga. Empecemos desde más arriba. ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿Qué será el gasto cardíaco? ¿Perdón? Perfecto, la cantidad de sangre que bombea el corazón, pero ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo? En un minuto, ¿sí? Diferente a lo que es el ciclo cardíaco, que es otra cosa, que son los fenómenos que ocurren entre cada latido cardíaco, ¿sí? Y es lo que hemos visto ayer, sístole, diástole, ventricular. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es la fórmula del gasto cardíaco? ¿Cómo determinamos el gasto cardíaco? ¿Cómo yo puedo saber cuánto de gasto cardíaco tiene un paciente? Perfecto. Volumen sistólico por frecuencia cardíaca es igual a gasto cardíaco. ¿Sí? ¿Y qué factores influyen en el gasto cardíaco? Frecuencia. Bien. Perfecto. ¿Y cuánto es lo normal del volumen sistólico? 70. Si los factores que influyen sobre el gasto cardíaco son el volumen sistólico, frecuencia cardíaca, precarga, poscarga, contractilidad, ¿cuánto será lo normal del volumen sistólico? 70 ml, ¿sí? ¿Y el volumen telediastólico cuánto era? 110 a 120. Ese es el volumen de capacidad, digamos, máxima del corazón, ¿sí? Del ventrículo. ¿Bien? Genial. Ahora,
retorno venoso. ¿Y el retorno venoso qué era? Perfecto. La cantidad de sangre que vuelve a la aurícula derecha, determinada por factores como la diferencia de presión, la bomba muscular, la bomba respiratoria. ¿Ya? La poscarga, ¿qué era? Elemental. Ustedes van a leer desde aquí en adelante y solo van a hablar poscarga, ya no la van a definir. En todo lo que vean de fisiología de aquí para adelante van a hablar de poscarga, de precarga y poscarga. ¿Qué es la poscarga? Es la resistencia vascular que se opone, ¿no es cierto?, a la contractilidad del ventrículo, ¿sí? Y un ejemplo de ello que era que aumentaba la resistencia vascular, que aumentaba, perdón, la poscarga, que aumentaba la poscarga. ¿Qué patología generaba un aumento de la poscarga? La hipertensión arterial, ¿sí? La fuerza que se opone a la contractilidad del miocardio y por tanto disminuye el gasto cardíaco, ¿sí? Genial. Hasta ahí todo lo que es ciclo cardíaco y gasto cardíaco. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las válvulas cardíacas. Y créanme que su función también es importante durante la función de todo el corazón como bomba, ¿sí? Las válvulas cardíacas son estructuras vitales que aseguran que la sangre fluya en una sola dirección, ¿sí?, a través del corazón. Se las compara con puertas que se abren y se cierran en el momento preciso, ¿sí?, para mantener el flujo sanguíneo eficiente. ¿Bien? ¿Qué tipos de válvulas tenemos? Las válvulas auriculoventriculares y las válvulas semilunares. ¿Cuáles son las válvulas auriculoventriculares? La mitral y la tricúspide, ¿sí? Las válvulas semilunares, la aórtica y la pulmonar. Las válvulas auriculoventriculares, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentra la válvula tricúspide? La tricúspide, la que tiene tres velitos, que ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. ¿Dónde? Perfecto. Aurícula derecha y ventrículo derecho. ¿Y dónde se encuentra la válvula mitral? En la aurícula izquierda y la ventrícula izquierda. ¿Sí? Veamos una imagen para recordar las válvulas. Bien. Acá en esta imagen, ¿cuál es la válvula auriculoventricular tricúspide y cuál es la mitral? ¿Qué válvula es esta? Tricúspide. Genial. ¿Y esta? La válvula auriculoventricular, y si tiene dos velitos, la mitral, ¿sí? O también llamada bicúspide, ¿sí? Entonces, fíjense cómo las válvulas, jóvenes, además están insertados, ¿sí?, en el músculo cardíaco, ¿sí? Entonces, fíjense que las fibritas, sus velos, ¿sí?, tienen unas fibras que se insertan en el músculo cardíaco. Y que por tanto, cuando hay alguna alteración a nivel, no solo del cierre hermético que hacen estas válvulas, sino también de estos músculos de la cavidad cardíaca, se puede generar una insuficiencia cardíaca por una contractilidad inadecuada, ¿sí? Veamos un poquito más de descripción de estas válvulas. Las válvulas auriculoventriculares se abren durante la diástole ventricular, es decir, durante la relajación, para permitir que la sangre fluya de las aurículas a los ventrículos, ¿sí? Y se cierran durante la sístole ventricular, es decir, durante la contracción, para prevenir el reflujo de la sangre hacia las aurículas, ¿sí? Las válvulas semilunares, que lo conforman la válvula pulmonar y la válvula aórtica. La válvula pulmonar está ubicada ¿dónde? Entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar,
¿sí? Porque acaba de eyectarse el volumen sanguíneo durante la sístole ventricular. Entonces, las válvulas semilunares se cierran, ¿sí? Para prevenir el reflujo de sangre nuevamente hacia los ventrículos, ¿sí? Vamos un poquito más. ¿Qué pasa con las enfermedades valvulares? ¿Sí? Si las válvulas permiten un trayecto unidireccional del volumen sanguíneo, es decir, evitan que la sangre vuelva hacia atrás, ¿sí? Evitan que la sangre, por ejemplo, vuelva desde los ventrículos hacia las aurículas, ¿sí? En el caso de las válvulas auriculoventriculares. Y en el caso de las válvulas semilunares, gracias a las válvulas se evita que la sangre vuelva desde los grandes vasos de la aorta y de la arteria pulmonar hacia los ventrículos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando hay alguna alteración patológica a nivel de estas válvulas? Las enfermedades valvulares como la estenosis es un estrechamiento de estas válvulas, ¿sí? Y la insuficiencia valvular, es decir, cuando hay una fuga, cuando la válvula no hace ese sellado hermético, ¿sí? Las válvulas trabajan como al unísono, ¿sí? Se abren, se cierran, se abren, se cierran, ¿sí? Dejan que caiga la sangre de la aurícula en los ventrículos y otra vez se cierran. Otra vez se abren y se cierran, ¿sí? Cuando estas válvulas no se sellan herméticamente, ¿sí? La sangre refluye y eso se llama fuga, ¿sí? Entonces, cuando las enfermedades valvulares como la estenosis, que sería un estrechamiento de estas válvulas, o la insuficiencia valvular, que sería la fuga de volumen sanguíneo, ¿sí? Pueden comprometer significativamente la función cardíaca. Recuerden que los volúmenes que nosotros estamos hablando, que eyecta el corazón en cada sístole ventricular son pequeñitos, ¿sí? Pero imagínense si esos 70 ml que normalmente expulsa el corazón en cada latido, ¿qué tal si por una falla valvular no es ya 70 ml? ¿Qué les parece si es 30 ml? ¿Creen que ese volumen sanguíneo va a ser suficiente para tener un gasto cardíaco óptimo? No, y por eso es que viene la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Fíjense que no solamente la alteración de la estructura cardíaca, vale decir músculo cardíaco, vale decir aumento de la resistencia, aumento de la poscarga, como en el caso de la hipertensión, sino que patologías a nivel de las válvulas también nos pueden generar alteraciones de la función cardíaca, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos va a ayudar la auscultación? La auscultación de los sonidos cardíacos es crucial para evaluar la función de las válvulas, ¿sí? Es crucial. Los sonidos cardíacos, recuerden que son producidos ¿por qué? Por el cierre de las válvulas, ¿cierto? ¿Qué generaba el primer ruido cardíaco? ¿El cierre de qué válvulas? Recuerden que habíamos dicho que la apertura no generaba ningún ruido y nosotros cuando poníamos el estetoscopio a nivel del mesocardio no auscultábamos cuando se cierran las válvulas, cuando se abren, pero sí cuando se cierran, ¿sí? ¿Qué válvulas generan el primer ruido cardíaco? S1 o R1. Las aurículas ventriculares, las más fuertes, ¿sí? Las más grandes. ¿Recuerdan la imagen de la válvula? Veían cómo sus velos estaban bien insertados en el músculo cardíaco. Bueno, el cierre de estas válvulas genera el primer ruido cardíaco. Ese lap o el corazón también puede ser un lap-dap o un tic-dap, ¿sí? Otros dicen tic-toc, tic-toc también, ¿sí? Pero ese primer ruido, el más fuerte, el más larguito, lo genera el cierre de las válvulas auriculoventriculares, se llaman R1, ¿sí? También se lo llama R1.
con los sonidos cardíacos, ¿sí? El funcionamiento, ¿cómo nosotros vamos a evaluar el funcionamiento de las válvulas cardíacas? A través de la auscultación, ¿sí? Entonces veamos. ¿Cómo se originan los tonos cardíacos? ¿Sí? El origen de los tonos cardíacos está producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y seminales. ¿Sí? La relación de los tonos cardíacos con el cierre de las válvulas. El primer ruido cardíaco, denominado también S1 o R1, es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto la mitral como la tricuspidia, que se cierran al mismo tiempo. ¿Sí? Y el segundo ruido cardíaco, denominado, conocido también como en algunas bibliografías como S2 o R2, ¿sí? Es producido por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Es un sonido más leve, más corto, ¿sí? Y ahora, ¿qué sería la existencia de un tercer y cuarto ruido cardíaco? ¿Qué sería? Hemos dicho que existe un tercer o un cuarto ruido en casos patológicos, ¿sí? Solo en casos patológicos. Por eso dice, puede haber posibles significados clínicos, ¿sí? Entonces nosotros, ¿y cómo vamos a determinar eso? A través de la auscultación. O sea, que la auscultación cardíaca, nosotros, mediante la auscultación, vamos a determinar la función de las válvulas, ¿sí? Cuando nosotros escuchemos un ruido regular, un lap-dap, esas válvulas están funcionando perfectamente. Pero cuando nosotros escuchemos un lap-dap y después un ruido que se arrastra, ¿sí? Algo no está funcionando bien, ¿sí? Y esos son los ruidos sobreagregados o se ausculta un tercer ruido cardíaco. Nosotros cuando describimos la historia clínica decimos aparato cardiopulmonar se ausculta R1, R2, ¿sí? Rítmicos, regulares, ¿sí? Y decimos silencios impresionan libres, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que luego del lap-dap no se escucha nada más, nada alterado. Y cuando escuchamos algo alterado que no sabemos identificar, porque nosotros no somos cardiólogos y por ahí no vamos a estar diferenciando qué ruido es, pero podemos decir se ausculta un tercer ruido cardíaco. Y ya es trabajo del cardiólogo investigar qué pasa con las válvulas. Y lo primero que nosotros vamos a pensar, hay una alteración de las válvulas. ¿Y con qué estudio complementario nosotros podremos ver la función valvular? ¿Quién se imagina? ¿Qué estudio complementario nos ayudará a ver la función valvular aparte de nuestra auscultación clínica, que es lo elemental? El ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma, porque mide la función valvular, mide la fracción de eyección, lo que estábamos viendo ayer, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El ecocardiograma, y que ahora un estudio que le hacen a todo el mundo, que nos permite ver volúmenes, que nos permite ver sobre todo volúmenes cardíacos. ¿Qué se imaginan? ¿Les parece una ecografía cardíaca? Sí, una ecografía cardíaca. Se hace intratorácica, por si acaso, ¿sí? Esofágica. ¿Bien? Entonces, la función valvular nosotros la vamos a ver, la vamos a auscultar clínicamente, o la vamos a valorar, clínicamente mediante la auscultación. ¿Está bien? Perfecto. Estamos casi terminando. Veamos esto más, vamos a ver un poquito control nervioso de la función cardíaca y terminamos con concentración de iones, ¿sí? ¿Quién regula la función cardíaca a través del sistema nervioso? El sistema nervioso autónomo también tiene su control. Aparte de lo que hemos estado viendo hasta ahora, nosotros tenemos un
de dos tipos en lo que es sistema nervioso autónomo. ¿Cuáles eran? Está inervado por fibras nerviosas simpáticas y fibras nerviosas parasimpáticas. ¿Sí? Veamos qué efecto tiene el sistema nervioso simpático. Sus efectos son: aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? A eso también se llama cronotropismo positivo, ¿sí? Aumenta la fuerza de contracción del miocardio y a eso se llama inotropismo positivo, ¿sí? Crono por el tiempo, inotropismo por la fuerza, ¿sí? El sistema nervioso simpático, ¿qué otro efecto tiene a nivel del corazón? Aumenta la velocidad de conducción del impulso cardíaco, ¿sí? Aumenta entonces la frecuencia del sistema nervioso simpático, aumenta la frecuencia, aumenta la fuerza de contracción y aumenta la velocidad de conducción, ¿sí? ¿Mediante qué mecanismos? Las fibras nerviosas simpáticas liberan noradrenalina, ¿sí? A nivel del músculo cardíaco, ¿sí? Que se unen a los receptores beta-1 adrenérgicos en las células del miocardio, ¿bien? Y esto es lo que genera estos efectos de aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la contractilidad, ¿sí? Este mecanismo de las fibras simpáticas con la liberación de noradrenalina, ¿sí? Activa la vía del AMP cíclico, lo que lleva a un aumento del calcio intracelular y por tanto a una mayor contractilidad. Nosotros ya cuando veamos sistema nervioso vamos a hablar muy en detalle de todos estos aspectos. ¿Por qué es importante? Porque es importante saber que el corazón tiene una inervación simpática y parasimpática. El sistema nervioso simpático es crucial cuando, durante el ejercicio, durante el estrés, en situaciones de lucha o huida, donde se necesita ¿qué cosa? Aumentar el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso simpático produce aumento en la frecuencia y aumento en la fuerza de contracción, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos que el corazón tenga este tipo de inervación del sistema nervioso autónomo, que es la inervación simpática. ¿Por qué? Porque en ciertas situaciones nosotros necesitamos que el corazón aumente la frecuencia cardíaca. ¿Para qué? Para que nosotros podamos, por ejemplo, en situaciones de lucha o huida, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos cuidarnos, ¿sí? Cuando estamos ante una situación de estrés, ¿bien? Entonces nosotros necesitamos que aumente el gasto cardíaco, necesitamos que aumente la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción para que aumente el gasto cardíaco y podamos realizar todos estos eventos que sería ejercicio, ¿sí? El estrés, ¿sí? Donde nosotros necesitamos un aumento del gasto cardíaco. ¿Bien? Veamos qué pasa con el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático, que también inerva la musculatura, tanto auricular como ventricular, tiene un efecto relativamente contrario, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Por un lado, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿sí? Se llama cronotropismo negativo. Disminuye ligeramente la fuerza de conducción auricular, ¿bien? Y disminuye la velocidad de conducción del impulso cardíaco, ¿sí? Entonces fíjense cómo empieza a hacer todo un efecto contrario a la inervación del sistema nervioso simpático. ¿Y cómo lo hace? Fíjense acá. El mecanismo a través del cual lo hace es a través de las fibras nerviosas parasimpáticas. Y estas que liberan, a diferencia del sistema nervioso simpático, que liberaba noradrenalina, esto libera ¿qué cosa? Acetilcolina. Nosotros eso sí sabemos, ¿sí? A través de la liberación, a través de las fibras nerviosas parasimpáticas que liberan acetilcolina, que se une a los receptores muscarínicos en las células del miocardio, ¿sí? Esto que activa la vía del GMP cíclico, lo que lleva a una disminución del calcio intracelular y por tanto a una menor contractilidad. ¿Bien? ¿Cuál es la importancia? La importancia del sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Predomina en condiciones de reposo,
Nos ayuda para qué? A conservar la energía y a mantener una frecuencia cardíaca basal baja, ¿sí? Por ejemplo, pues durante el sueño, ¿sí? Cuando nosotros estamos durmiendo y necesitamos ahorrar energía, ¿sí? Tiene más actuación el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? ¿Para qué? Porque no necesitamos tanta energía cuando dormimos, ¿verdad? Entonces, ahí nos ayuda el sistema nervioso, la inervación de la fibra muscular cardíaca a través del sistema nervioso parasimpático. Y aprovechando estas diapositivas, entonces, ¿qué efecto tendrán los iones y sobre todo el calcio y el potasio? Fíjense que el calcio juega un rol importante en la contracción muscular. Cuando nosotros tenemos disminución de los valores de calcio, la fuerza de contracción del músculo cardíaco se ve alterada, ¿sí? Porque el calcio es elemental para la contracción de la fibra muscular cardíaca, ¿sí? Entonces, la fuerza del músculo cardíaco se ve debilitada cuando nosotros tenemos valores bajos de calcio. ¿Y qué pasará con el potasio? ¿Creen que el valor del potasio altera la función del músculo cardíaco? Altera bastante, porque nosotros habíamos hablado del potencial de membrana y de la importancia del potasio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos valores alterados del potasio, ¿sí? Esto genera trastornos no solamente de la contractilidad cardíaca, sino de la conducción cardíaca, ¿bien? Y valores por encima de los parámetros aceptables del potasio, que cuando está elevado se llama hipercalemia y que cuando está por debajo de los parámetros normales se llama hipocalemia, pueden generar arritmias cardíacas, ¿sí? Y pueden generar arritmias cardíacas mortales, ¿sí? Nosotros cuando pedimos una gasometría arterial en un paciente grave, que lo primero que se pide es una gasometría, siempre nos fijamos en los parámetros del potasio. Sobre todo, les digo que pacientes hacen hipercalemia así, en 2 segundos. Los pacientes que sufren quemaduras grandes. ¿Saben por qué? Por la gran destrucción de las células. Se destruyen tantas células que se liberan grandes cantidades de potasio al torrente sanguíneo, ¿sí? Y esta elevación del potasio en el torrente sanguíneo genera arritmias cardíacas mortales, ¿sí? Los pacientes hacen fibrilación y fallecen, ¿sí? Y es por los valores del potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué cosas elementales no nos debemos olvidar? El tema de las concentraciones tanto de potasio como de calcio para la función del músculo cardíaco, ¿sí? Perfecto. ¿Dudas y preguntas hasta aquí? Hasta aquí es todo lo que hemos vuelto a recapitular de función o fisiología del músculo cardíaco, ¿sí? La siguiente clase vamos a ver lo que es electrocardiograma, ¿bien? Ahora ya nosotros tenemos claro cuáles son los volúmenes, qué significa gasto cardíaco, qué significa ciclo cardíaco. Entonces nos va a ser mucho más fácil ahora el tema de electrocardiograma, ¿sí? Relación de lo que sería la función cardíaca, el sistema de conducción con el electrocardiograma, ¿bien?